En esta noche voy a estar compartiendo acerca de un evento que es muy conocido por todo el mundo. De hecho, hay pinturas, hay imágenes conocidas alrededor del mundo por muchas personas. Es un evento muy famoso, un evento que se ha hecho réplicas, pero se conoce muy por el mundo de una manera muy superficial. Estoy hablando acerca de lo que le llamamos la Cena del Señor o la Última Cena. Y para darles unos poquitos de detalles de esto, este día cuando Jesucristo se sentó a la mesa en un aposento, quiere decir en un cuarto de arriba, preparado para él y sus discípulos, sus 12 discípulos, sus 12 amigos, sus 12, aquellos que los seguían, que les enseñaban, que pudieron ver milagros. Era una cena muy importante, era una cena muy hermosa, era Jesús y sus 12 amigos. Y Jesús sabía que era la última vez que se iba a sentar a la mesa con sus 12 amigos. Esto sucedió, esta cena tradicionalmente se conoce como que sucedió un día jueves. ¿Qué pasó el día antes? El día antes fue la conspiración de Judas, ¿verdad? Cuando él va con los fariseos y va a entregar a Jesús. ¿Qué pasa el día después? Jesucristo es arrestado y es la muerte de Jesús. Todos los evangelios, todo lo que nosotros, si nosotros vemos la Biblia, sabemos que está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los primeros libros consisten de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si usted lee esos 4 libros, esos 4 evangelios, usted va a decir: estoy leyendo la misma historia otra vez, y luego estoy leyendo la misma historia otra vez. Pero en realidad es un relato de 4 personas que siguieron a Jesús. Yo siempre le digo a los niños de esta manera, les digo: imagínate que vas a una fiesta. Pónganse a pensar las fiestas que hemos tenido aquí, los convivios que hemos tenido. Todos estuvimos aquí, pero algunos estuvieron allá en la cocina, otros estuvieron en el estacionamiento. Entonces hay cosas que todos ven, pero hay ciertas cosas que para algunos les resaltó más porque pudieron verlo. Entonces, a través de estos evangelios, algo que me llama la atención es que todos los evangelios se habla acerca de la última cena del Señor. Todos los evangelios. Pero si yo veo el evangelio de Juan, me gusta mucho leer el evangelio de Juan, y yo le recomiendo, cuando usted pueda, especialmente en estos días, que vaya y lea de lo que es del capítulo 13 al capítulo 17. Lo que sucede en esos capítulos es la conversación que tiene Jesús con sus discípulos, con sus íntimos, con sus amigos. Ya se va a ir Jesús, ya va a ser arrestado, y Jesús lo sabe muy bien. ¿Y qué es lo que Jesús le dice en estos capítulos? En esos capítulos, si leo el subtítulo, ¿qué es lo que sucede? Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús da un nuevo mandamiento: que nos améis unos a otros. Jesús habla acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Les habla a sus discípulos y les habla también de una promesa que viene, que es el Espíritu Santo. Entonces les habla de muchas cosas muy importantes. Al final en el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos y también por los que han de creer. Y ahí estamos usted y yo. Y en esos capítulos está toda esa conversación. Pero esta noche yo quiero hablar brevemente y compartir con ustedes 3 cosas que se repiten en cada uno de los evangelios. Hay 3 cosas que se repiten en cada uno de los evangelios cuando se habla acerca de la cena del Señor. Y cuando las escrituras sabemos que son inspiradas por Dios, y cuando el Señor muchas veces dice: de cierto os digo, hay que poner atención. Cuando el Señor dice algo y lo vuelve a repetir varias veces, hay que poner mucha atención. Entonces, hoy quiero tomar un tiempo para hablar acerca de esas 3 cosas que podemos ver en cada uno de los evangelios, en los 4 evangelios. Lo primero que quiero compartir: en todos los evangelios podemos ver que Jesús, durante la cena, la última cena, habla acerca de la traición de Judas. Dice: va a haber uno que me va a traicionar. En los 4 evangelios podemos ver que Jesús dice: hay uno que me va a traicionar.
Y la mayoría de nosotros sabemos que ese que lo iba a traicionar iba a ser Judas. Y Judas, ese fue un hombre que fue uno de los 12 discípulos. Judas vio los milagros de Jesús. Judas escuchó las enseñanzas de Jesús. Judas estuvo con Jesús por mucho tiempo. Es más, Jesús le lavó los pies a Judas. Entonces Judas caminó muy cerca de Jesús. Pero ese mismo hombre, Judas, que tuvo al mejor maestro, a Jesús, pero seguía perdido. Estuvo caminando al lado de lo que le llaman la luz del mundo, Jesucristo, pero seguía en oscuridad. ¿Cómo puede ser que un hombre que caminó tan cerca de Jesús, que escuchó todas las enseñanzas, que vio todos los milagros, que estuvo tan cerca a Jesús, aún así lo traicionó a Jesús? Describe la escritura que Satanás se había puesto en el corazón de Judas entregarlo a Jesús, a cambio de algo que Jesús amaba mucho, que era el dinero. Dice que Judas lo describe la palabra como que era un ladrón. O sea que Judas, aunque había caminado con Jesús, su identidad y quién él era no había cambiado. Él seguía siendo ese mismo ladrón que amaba algo más que a Jesús. Ahora, antes de ser tan rápidos para juzgar a Judas, puede ser cualquier cosa, pero nada debe de estar con un amor mayor que el que le tenemos al Señor. Para Judas fue el dinero, pero para alguien aquí puede ser algo más. Nada puede tomar el lugar de Dios. Y les voy a pedir ahora sí que abran sus Biblias y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 13. Y para darle un poquito de trasfondo a lo que está sucediendo en este capítulo, Jesús le va a lavar los pies a sus discípulos. Yo siempre que leo esta sección de la Biblia, esta parte de la Biblia, yo no sé, me estremece, porque digo, ¿cómo Jesús, el Salvador del mundo, dice que se puso una toalla y para lavar los pies es necesario agacharse? Y es lo que Jesús iba a hacer, iba a lavar los pies a sus 12 discípulos. Quiero que vayamos al versículo 8. Vamos en el capítulo 3 y vamos en el versículo 8. Y dice, vamos a estar leyendo del 8 al 11. Y dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios limpia? La palabra de Dios me enseña que la palabra del Señor limpia. Pero algo de lo que se ha estado hablando últimamente estos últimos domingos ha sido acerca de la buena tierra. Y la palabra nunca es mala, la palabra siempre es buena, es perfecta, es de Dios. Pero Judas había estado con Jesús, había escuchado la palabra de Jesús. Sin embargo, no fue suficiente solamente para él escucharla. No dejó que la palabra lo limpiara, no tomó efecto en él. No meditó en esa palabra. Él nada más la escuchaba, llegaba con Jesús y salía, pero no permitía que esa palabra tomara efecto y lo limpiara. Por eso dice ahí que la palabra limpia, dice, pero hay uno que no está limpio, hay uno que todavía falta, porque sabía Jesús que Judas, aunque estaba ahí, aunque estaba con los 12, no había sido limpio por la palabra, porque no había aceptado, no había retenido, no había meditado en esa palabra, no había dejado que esa palabra limpiara su ser.
Judas alimentaba los pensamientos. Había algo que a Judas le gustaba. Él dice que era ladrón que quería, ¿verdad? Y habían esos pensamientos en su mente. Pero lo que hizo Judas es que él traicionó porque él era tesorero. Y cada una de sus acciones alimentaban esos pensamientos. De hecho, hay un momento cuando, si recuerdan la historia de la mujer con el perfume, que lo pone a los pies de Jesús. ¿Y qué dice Judas? ¿Por qué hacen eso? Mejor fuera que vayan y lo vendieran y le diéramos el dinero a los pobres. Pero sabe que había un engaño y una perversidad de lo que estaba diciendo. Estaba dando una apariencia de santidad. Estaba dando una apariencia de que todo estaba bien. Estaba dando una apariencia como que se vestía a la parte, hablaba a la parte, decía a la parte, pero su corazón todavía no había sido limpiado. Su corazón permanecía sucio. Tenía unas intenciones que no iban conforme a la palabra de Dios. Y dice que eso era lo que tenía Judas, hasta que llegó Satanás y puso en el corazón de Judas entregar al Salvador. Dice que Satanás puso en el corazón de Judas el entregar a Jesús. Tal vez es algo que Judas jamás pensó que haría. Tal vez Judas pensó: solamente estoy quitando un poquito, solamente no es como que me estoy robando mucho dinero, solamente estoy tomando un poquito. Pero tú sabes que el caer en algo tan grande, muchas veces pensamos no va a ser nada, es solamente poquito, es solamente un poquito. Pero cuando empezamos a comprometer lo que es la obediencia a Dios un poquito, las pequeñas zorras, las cosas pequeñas. Judas no guardó su corazón. Dice que Satanás puso eso en su corazón. Satanás solamente necesita un espacio pequeño para entrar y depositar algo. Dice la palabra, me enseña que sobre todas las cosas, ¿qué es lo que debo de guardar? El corazón. Pero el problema es que muchas veces nosotros pensamos que el guardar el corazón quiere decir solamente por fuera. Es decir, no veo eso, no escucho aquello, no voy para allá. Pero guardar el corazón también quiere decir revisarlo como está. Es decir, como el salmista, escudriña mi corazón. Eso es guardar tu corazón. Tú sabes que tú puedes ir al lugar correcto, venir a la iglesia todos los domingos, no sentir tú que no te estás contaminando con nada, pero tener el corazón sucio, tener un corazón pervertido. El guardar tu corazón no es nada más no dejar que entre nada, es llevar el corazón a los pies del Señor y decirle: escudriñalo. Busca, porque puede que haya algo en tu corazón que ni tú te has dado cuenta. Eso es guardar el corazón. Cuando Jesús dice que alguien lo iba a traicionar, eso es lo que me gusta mucho. Dice que cuando Jesús dice: alguien me va a traicionar, mire dos cosas que yo veo tan interesantes. Número uno, cuando Jesús les va a lavar los pies, ¿cuál es la respuesta de Pedro? No. Jesús, ¿cómo tú me vas? ¿Cómo? No, yo te tengo que lavar los pies. ¿Cómo a mí? Tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y mira que cuando Jesús le dice: si no te dejas que haga eso, no lo entiendes ahorita, si no dejas que te lo haga, no vas a tener parte conmigo en el reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Entonces lávame todo, lávame desde la cabeza. Ese es un corazón que dice: Señor, lo que sea, pero contigo. Si quiere decir esto, si a lo mejor me voy a ver perder, como se canta ese canto, si voy a perder la compostura, si van a hablar de mí, si me van a criticar, ¿qué importa? Pero yo quiero estar contigo. Si es lo que tú me mandas a hacer y me critican y me ven como loca, ¿qué importa? Porque yo quiero estar contigo. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y mira cuando dice: alguien me va a traicionar, todos los discípulos que contestan: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Sabías que esa debe de ser nuestra actitud? No podemos decir: yo jamás traicionaría al Señor. No, yo no haría eso. Dice la palabra que cuidemos nuestra salvación. Dice la palabra: el que crea que está firme, mire que no caiga.
Nunca pienses que llevas demasiado tiempo en la iglesia. Nunca pienses que te sabes demasiados versículos. Nunca pienses que tienes una posición alta en algún lugar o todos te conocen por la persona, el familiar que va a la iglesia. Debemos de ser como los discípulos. Señor, me voy a cuidar. ¿Acaso seré yo, Señor? Juan 13:27 dice algo, para mí es muy aterrador. Dice que tomando el pan o el bocado, Judas, dice que se lo puso a la boca, lo comió y Satanás entró en él. En ese momento, lo que había llevado parte por parte un pequeño lugar al enemigo, pequeños pensamientos, pequeñas maneras de decir, bueno, no pasa nada, se fue convirtiendo en algo más mayor, hasta que algo fue sembrado en su corazón. Y en este versículo dice, Satanás entró en él. Estaba aparentando estar sentado a la mesa del Señor. Pero ¿sabes que la Biblia nos dice que hay algunos que están sentados en la mesa de demonios? No podemos comprometer nuestra fidelidad al Señor, ni fallar en cuidar nuestra salvación. Debemos de guardarnos de las faltas pequeñas y graduales. Cuando uno cae en cosas tan fuertes, no pasa de la noche a la mañana. Es comprometiendo poquito y después un poquito más. Apariencias pueden engañar. Las apariencias pueden engañar. No revises nada más, voy a la iglesia. No revises nada más, digo amén, aleluya, gloria a Dios cuando me toca. Es ir y revisar nuestro corazón con el Señor. Si hay un consejo que yo te puedo dar, es todos los días que en tu oración, en tu momento, en tu tiempo a solas con el Señor, que le digas, Señor, escudriña mi corazón, escudriñalo, Señor. No pienses que ya lo hiciste, no pienses que eres demasiado santo. Todos lo necesitamos. Señor, escudriña mi corazón. Debe de ser una oración que como creyentes todos tenemos que tener. Jesús mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Mire, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé abiertamente en ese día, abiertamente les declararé, nunca los conocí. Pero escucha. Nunca los conocí. ¿Y cuál es la otra parte? Apártense de mí, hacedores de maldad. Pedro y Judas, ¿recuerdan los dos discípulos? Ambos traicionaron a Jesús. Los dos lo traicionaron. Judas lo entregó, pero Pedro, Jesús ya le había dicho, dijo, me vas a negar 3 veces, vas a pretender que no me conoces. ¿Tú te puedes imaginar que alguien que tú conoces, que es cercano a ti, te ve y te dice, no lo conozco? Los dos lo traicionaron. Pero ¿cuál fue la diferencia? La palabra me enseña que Pedro había sido lavado, Judas no. Ahora, después los dos se arrepintieron. Pedro vio a Jesús, dice que el gallo, ¿verdad? ¿Cómo dice? 3 veces, la tercera vez. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento. Judas se arrepintió, agarró las monedas y fue y las entregó y dijo, ya no las quiero. ¿Qué hice? Pero mira lo que pasa después. El lavamiento de Pedro lo hizo que cuando Pedro estaba en la barca y de lejos vio a Jesús, Pedro se pone la túnica, brinca al agua y nada hacia Jesús, porque reconoce que hay. Cuando tú conoces a Jesús, aunque le hayas fallado, porque has sido lavado, conoces cómo es Jesús, tú sabes que puedes regresar a Él. Tú sabes que le puedes fallar y decirle, Señor, perdóname, y correr a Él. Judas no había sido lavado.
Entonces, ¿qué hizo Judas? Se arrepintió, pero dice la Biblia que se colgó, se ahorcó. Dice 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza que es buena. Dice, la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Manifestado en Pedro y podemos verlo manifestado en Judas. Una produjo muerte, y la otra salvación. Los dos se arrepintieron, pero uno corrió de regreso a Jesús, el otro no. El otro fue a la muerte. Pasando al segundo punto que podemos ver en los 4 evangelios, habla acerca de la cena y acerca de qué es lo que consistía en la cena, que es el pan y el vino. Y dice Jesús, cuando podemos leer en los 4 relatos, que habla acerca del pan como que si es el cuerpo de Jesús. Dice, este es mi cuerpo que es entregado, roto. Y dice, y esta es mi copa. Y aquí es lo que quiero detenerme. Dice, este es mi sangre del nuevo pacto. Si hay algo nuevo, quiere decir que había algo viejo. Y aquí es donde todo cambia. Y aquí son las buenas noticias para ti y para mí, todo aquel que deposita su fe en Jesucristo. El antiguo pacto no era malo. Si yo agarro mi Biblia y lo divido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, yo veo desde el primer libro en el Nuevo Testamento, Mateo, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la historia de la iglesia, la primera iglesia, luego las cartas, Apocalipsis, todo esto. Yo a los niños les digo, ¿Jesús empezó a existir en Mateo? No, Jesús siempre ha existido. Dice que es el principio, el fin. Pero el Antiguo Testamento, aunque no directamente vemos ciertas cosas, habían muchas profecías de Jesús. Nos habla todo de Jesús. Todo nos habla que había un plan para salvación. Pero ahora, cuando hablamos de la cena, que dice este es el nuevo pacto, el antiguo pacto no es que era malo, pero el antiguo pacto estaba incompleto, le faltaba algo. En el Antiguo Testamento, para darnos cuenta que era lo que pasaba, habían reglas y leyes que seguir. Había acceso a Dios, pero solamente para el sacerdote. Y aún el sacerdote ofrecía sacrificio, que era sangre, por el pueblo y por él mismo. En el Antiguo Testamento, la sangre cubría el pecado solamente, no lo quitaba. El propósito del Antiguo Testamento fue revelar el carácter de la santidad de Dios, que Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros cantamos cantos que dicen santo, 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 es algo que continuamente millares de ángeles ya le cantan al Señor. Santo, santo, santo. Y lo que el Antiguo Testamento nos enseña es que el Señor es tan santo, tan sin defecto, tan no puede estar en la presencia del pecado por lo santo que es. El Antiguo Testamento nos enseñaba que el estándar de Dios es demasiado alto para que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano pudiera lograrlo. Nadie podría lograrlo y alcanzar esa santidad de Dios. Proveía un sistema temporal de sacrificios. Mostró que el hombre no se podía salvar por sí mismo. Mostró que había necesidad de sangre, pero
hombre, por más santo que creas, jamás puedes alcanzar la santidad de Dios. El problema nunca fue la ley. El problema fue el corazón del hombre. La ley decía no robes. Si pensamos en el antiguo pacto, no robes, pero no quitaba el deseo de robar. Decía no cometas adulterio, pero no podía transformar la mente. Se ocupaba de todo lo de afuera, pero no estaba cambiando nada en el interior. Era externo. Se escribían los mandamientos en piedras y dependía de esfuerzo humano de tratar lo más que puedas no pecar. Van a hacer, dicen, entregamos un sacrificio para cubrir. Quiero que abran su Biblia en Jeremías 31. El resultado fue claro. El hombre falló una y otra vez. Una y otra vez. Yo no sé tú, pero yo le fallo al Señor una y otra vez. Pero mira, en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera en este mundo, el Señor desarrolló un plan, pensó en un plan. ¿Por qué? Porque Él quería una relación contigo y conmigo. Yo no sé tú si te preguntas esto, pero yo me pregunto esto mucho. ¿Por qué? ¿Qué te puedo ofrecer yo? ¿Qué puedo hacer por ti, Dios? Sin embargo, Él nos buscó. Sin embargo, Él nos amó primero. Y en Jeremías 31, vamos al versículo 31. Del 31 al 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, gloria a Dios, dice, y no me acordaré más de su pecado. Estaba diciendo, ahorita aquí hay un pacto, el antiguo, pero viene algo, pero tengo un plan, pero algo va a pasar. Sería una obra interna de Dios. Dijo, ya no va a ser más por fuera, va a ser por dentro con el nuevo pacto. Y siglos después, en esta cena del Señor, Jesús está sentado con sus discípulos y es la última cena. Y en medio del pan y el vino, Él suelta la declaración que cambia la humanidad. Él sabe que esa noche va a ser arrestado. Él sabe que esa noche Él va a ser arrestado. Y suelta esta declaración. Dice en Lucas 22:20, dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Si usted no se pone feliz por eso, yo no sé. Un nuevo pacto, lo que tú nunca podías hacer, lo que yo nunca iba a poder hacer, Él dijo, yo lo voy a hacer. Viví la vida perfecta, ahora yo seré el cordero perfecto de Dios, que será inmolado por sus pecados. Y dice, aquí ocurre algo entero. Aquí ya no iba a ser la sangre de animales, ya no sería un sacrificio repetitivo, ya no sería un sistema temporal, iba a ser un sacrificio. Y este sacrificio, el sacrificio de Jesús, ¿por qué? Porque era el mismo Hijo de Dios que venía a derramar la sangre una vez y por todas. Ya no iba a ser cada día, ya no iba a ser esto porque tu pecado fue pequeño, no iba a ser todo. Yo no sé para ti, pero esas es buenas noticias para mí. Dice que la sangre de Jesús, esa vez, esa noche que fue entregado, esa noche que fue crucificado, esa sangre que derramó era el sacrificio por mis pecados. ¿Y qué iba a pasar ahora?
Ahora iba a ser su sangre, un sacrificio perfecto, un pacto eterno. Piensa en la palabra eterno. Eternal, what does that mean? Que no termina. Que cuando con el Señor, cuando tú haces un pacto con el Señor, la palabra pacto quiere decir cortar. Hay un corte. Cuando haces ese pacto es de cortar lo demás, es de unirse con el Señor. El Señor no abandona. Si tú has tenido a alguien que te ha abandonado, alguien que te ha dicho que va a estar contigo siempre y no lo hizo, el Señor no falla. El pacto que el Señor hizo en la cruz del Calvario era eterno, era para siempre. Y dice la palabra de Dios que ahora antes era un sacerdote que venía y ofrecía un animal, pero Jesucristo dijo: yo soy el sacerdote y también yo soy el sacrificio. He gave himself. He didn't have to go look for a lamb. He didn't have to go look for anything. Dijo: yo soy el sacerdote, yo lo traigo y yo mismo soy el sacrificio. La sangre de Jesús. Mira lo que dice en Hebreos 9, 16 a 17. This blows my mind. Dice Hebreos 9, del 16 al 17, dice: porque donde hay testamento, ¿usted sabe lo que es un testamento? Cuando alguien se va a morir, una carta que esto le va a quedar a esta persona, esto le va a quedar al otro. Dice: cuando hay un testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El testamento lleva bienes, cosas de valor que se le van a dar y se dan el que lo está escribiendo muera. Y dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo tenía vida eterna para ti. Cristo tenía en ese testamento paz. Cristo tenía en ese testamento liberación. Cristo tenía en ese testamento perdón de tus pecados. Cristo tenía ese testamento acceso para ir directamente con Él. Cristo tenía en ese testamento algo que decía escrito: el Espíritu de Dios no moraría más en casas, en templos hechos de manos, sino en el mismo corazón de la persona. Todo eso era un testamento, pero tenía que haber una muerte para que ese testamento tomara efecto. Fue la muerte de Jesús. No olvides eso, que cuando tú aceptaste a Jesucristo, todo lo que venía en ese testamento viene a ser parte tuyo y parte mío. Pero el enemigo no quiere que sepa que hay en ese testamento. Solamente puedes cobrar esos beneficios cuando sabes que hay en ese testamento. Pero aquí está lo asombroso de Jesús. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó y venció a la muerte. Entonces no solamente tienes eso, sino dice: así como yo fui levantado, tú vas a ser levantado. Así como yo viviré, tú vas a vivir. La sangre antigua de animales cubría temporalmente, pero la sangre de Jesús quita permanentemente. La ley señalaba el pecado, pero Jesús te limpia completamente. Dice que ni se acuerda de tus pecados. El problema es que muchas veces tú y yo nos acordamos del pecado y lo tratamos de traer y cargarlo. Y el Señor dice: yo ya ni me acuerdo. Los tomé y los eché hasta bajo del agua. Yo ni me acuerdo de ellos. Créele lo que Él dice: ya no me acuerdo de ellos. Ya no me acuerdo de ellos. El antiguo pacto era sangre de animales escrito en tablas. Era sombra de la substancia de lo que iba a ser. Fueron muchos sacrificios, pero este sacrificio fue el de Jesús. El antiguo pacto es evidencia que jamás podríamos vivir al estándar de Dios. Pero Cristo, su mismo cuerpo, dice que es el velo que fue roto para que tuviéramos acceso. Ese velo del que se habla que es roto, dice: es mi cuerpo que es roto para que tú puedas entrar. Aprovechalo. Aprovechalo. Si sabes que el cuerpo mismo de Cristo es el velo que fue abierto, ¿por qué no vas al lugar santísimo? ¿Por qué no entras a ese lugar? Se pagó un precio muy alto.
Cristo pagó el precio con un sacrificio eterno. Y dice que canceló la deuda que teníamos clavándola en la cruz del Calvario. Y así participamos de un nuevo pacto. Cada que nosotros nos sentamos a la mesa y compartimos de la cena del Señor, estamos anunciando, hay un nuevo pacto. Es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Lo que yo debía, cuando tú vas a un restaurante y te dan lo que tienes que pagar, el tuyo y el mío decía muerte. ¿Has ido a un restaurante y has pagado mucho? Es poquito con lo que nos tocaba a nosotros pagar. Nuestra deuda era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y dice Cristo que Él agarró cada maldición generacional, cada maldición sobre tu familia, cada maldición sobre ti, cada enfermedad, cada pecado. Lo que decía muerte está agarrado y está clavado en la cruz del Calvario. Ahí la puso Cristo. Ahí la puso Cristo. Es lo que anunciamos. Ya voy a ir terminando. Quiero que vayas rápidamente a Gálatas 3. Y aquí Pablo le escribe a la iglesia en Galacia y los reprende. Habían entendido la gracia, sabían que eran salvos por gracia, que no era nada que ellos habían hecho, que ya no era el antiguo pacto, era un nuevo pacto a través de la fe en Jesucristo. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada para ganarlo. Jamás, jamás. Y es algo que tenemos que entender, jamás. Si tú oras mucho todos los días, qué bueno, conoces más al Señor, pero eso no te da el acceso, te lo da Cristo. Mira lo que dice en Gálatas 3, 1 al 3. Fíjate, le está hablando a la iglesia de Galacia y los está reprendiendo porque habían entendido que eran salvos por gracia, pero pronto regresaron al antiguo pacto. Dice del 1 al 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora perfeccionáis por la carne? No vayas al Antiguo Testamento. No tienes acceso por reglas, tienes acceso por el nuevo pacto de la sangre y el cuerpo de Cristo. Esa sí es libertad. Porque si tú ganabas la libertad por ti mismo, jamás la podrías ganar. Pero tenemos libertad por lo que Él hizo. Y lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. Voy a empezar en un momentito, ya voy a dar el lugar, pero quiero que lea lo último. Y esto es lo último que quiero compartir, que se anuncia no en los 4 evangelios, 3 evangelios, pero repetido en los 3 evangelios. Dice, Jesús anuncia y dice: y os digo que desde ahora, está sentado a la mesa con sus discípulos, con el pan y el vino, y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día, nuestro Señor Jesucristo estará en una cena con nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él servirá la mesa. Que tú te sentarás a esa mesa donde tú fuiste invitado, donde tienes acceso por Él. Y Él servirá la mesa. Y tú te sentarás así como Jesús con sus discípulos. Y dice que desde esa vez que se sentó con sus discípulos, dice: no lo volveré a hacer hasta que lo vuelva a hacer con ustedes y esté con mi Padre. Jesucristo viene nuevamente. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos anunciando: hay un nuevo pacto y mi Cristo viene. Y me sentaré a la mesa y comeré con Él. Voy a pedir que se pongan de pie.
Fue la última cena de nuestro Señor Jesús. Y Él anunció, nuestro Salvador murió. Hay un nuevo pacto, pero también nuestro Salvador viene nuevamente. Y participaremos de esa cena con Él. Quiero que cierre los ojos. Voy a leer 1 Corintios 11:16 que dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos anunciando que Cristo viene. Estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Estamos anunciando que hay un nuevo pacto. Estamos anunciando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que fue un sacrificio perfecto y eterno. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias por su cuerpo, por su sangre, por el nuevo pacto. Dale gracias porque un día Él vendrá por su iglesia. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa obra tan hermosa, Señor, ese plan tan perfecto que tenías para salvarnos. Algo que jamás podríamos nosotros lograr, pero tú lo hiciste perfectamente. Señor, yo te pido por cada persona en este lugar que ha escuchado, Señor, tu palabra. Padre, que no regresen a algo que ya pasó. No es por nuestras fuerzas, Señor. Padre, yo te pido y hablo la sangre de Cristo, que hable una mejor palabra, Señor. Que podamos vivir en la libertad que hay en ti, Señor. Que enamorados te sigamos. Te pido que nos ayudes cada día, Señor, traer nuestros corazones delante de ti. Que estemos dispuestos, Señor, a ser corregidos por ti. Escudriña nuestros corazones, Señor. Que te podamos ver correctamente.